Bueno, pues insistimos. Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Estamos encantados de recibir a Aníbal Riancho, que es amigo y además muy trabajador en muchísimos aspectos. Le acompañan el editor y José Luis, que también... bueno, que es el editor, tú, perdona, y... Román, exacto. Sí, señor, eso es. Y nada, muchas gracias por su asistencia y vamos a ver lo brillante que nos dice Aníbal. A ver. Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el libro La vivienda medieval en Cantabria. El autor, Aníbal González de Riancho, como se ha comentado. Este libro tuvo su origen en una persona, Alberto Gutiérrez, que tuvo la amabilidad de presentarme a Aníbal y el trabajo magnífico que tenía él desde hace muchos años. Sí es cierto que en la vivienda medieval yo creo que pedía un libro, tener un libro que recogiera la mayoría, por no decir todas las casas, las edificaciones, las viviendas, y eso es lo que hemos pretendido desde la editorial, como venimos haciendo desde hace años. Aníbal González de Riancho es licenciado, como saben ustedes, algunos de ustedes, en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria, Física Fundamental, y arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid en la especialidad de edificación. Y ha realizado múltiples colaboraciones y trabajos, todos relacionados con estos temas. Si tuviera que decir todo esto, estaría hablando mucho tiempo y creo que debo de dejar ese tiempo para las personas que nos acompañan, que es uno de ellos es el vicedecano, perdón, del Colegio de Arquitectos, Román San Emeterio Pedraja, al que le voy a dejar la palabra para que hable sobre este libro. Muchas gracias. Perdón, gracias, José Luis. Agradezco esta paradójica invitación a presentar a alguien que es en esta casa y en esta comunidad autónoma en ámbitos del patrimonio cultural pues sobradamente conocido. O sea, sobran presentaciones, pero siempre se puede decir algo más para abundar en la figura de Aníbal en este caso. Y agradezco también, sobre todo, el conservar estas liturgias de presentación, de encuentro y de interacción, que la habrá después, en tiempos de velocidades aceleradas permanentemente. Así que detengámonos un momento, si os parece, para hablar de algunas cosas. Aunque ya sabemos que Aníbal es físico y arquitecto, yo creo que puede ser también viceversa, arquitecto y físico, y seguramente lo es mezclado en un totum revolutum. Y no es necesario, y al contrario, es interesante abordar ese saber como un todo, ¿no? Y esta aproximación que él va a tener a sus saberes tiene que ver con esas dos disciplinas, yo creo que bastante, lo van a ver a continuación. Para Aníbal es sobradamente conocido que la arquitectura histórica es una pasión que le ha hecho gastar muchas botas de 7 leguas y muy en solitario muchas veces o en compañías reducidas. Con lo cual tenéis que pensar que todo este trabajo es el resultado de una labor motivada desde una persona que ha movilizado y ha arrastrado a otras para acompañarlo en esta labor y nos interesa mucho. José Luis no ha hablado de ello, pero gracias a él tenemos catálogos de fortificaciones, cosas diversas como pasos de ríos, rías y bahías en Cantabria, edificios en Santander con paramentos de madera, bueno, un montón de saberes, ¿no? Y hoy nos trae uno de sus temas, yo creo que fetiche, me atrevo a decir, que es la arquitectura de las casas medievales de este libro, que aquí les enseño. Quería destacar, para no pisar las cosas que Aníbal nos va a contar después, dos factores que a mí me parecen interesantes. Uno es la importancia del patrimonio, permítame la palabra, invisible. Y dos, la importancia del conocimiento constructivo de los edificios históricos en general. La vivienda medieval en Cantabria ha sido siempre una gran desconocida porque es una gran invisible. Está ahí, ¿eh? O sea, basta con encontrarla y mirarla, pero detectar cierto patrimonio requiere, pues eso, de patearse muchas leguas, de observar muy bien y de conocer. Y este patrimonio del que vamos a hablar hoy,
invisible en este caso, como puede ser invisible en otro ámbito, la arquitectura contemporánea, a la que tampoco le vamos a dar esto. O sea, invisibilidad en el patrimonio hay muchísima. Esa invisibilidad, en este caso concreto, tiene que ver con que son edificaciones de reducida dimensión, imbricadas en tramas urbanas, rodeadas de otras edificaciones, muy transformadas además a lo largo del tiempo, lo cual también les da valor. Quiero decir que gracias a esa transformación, que es otra de las lecturas, gracias a la transformación de esos patrimonios, han llegado a nuestros días aportándonos su valor y su saber. Y luego la segunda parte es la importancia que Aníbal le destina a comprender cómo se construyen las cosas, porque no nos podemos olvidar que el patrimonio edificado es, ante todo, materialidad, estática, relación de sistemas, y que cuando menos incompleto es el conocimiento de un patrimonio edificado si ese detalle constructivo, si ese análisis de la estática del edificio, de los equilibrios que tiene, de cómo se sostiene, o sea, cómo se aguanta esto y para qué se hizo así. Sin ese conocimiento, el conocimiento sobre el propio bien, para mí queda cojo. Y es algo a lo que Aníbal ha dedicado mucho esfuerzo y yo creo que es de las cosas más interesantes que recoge, porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de patrimonio histórico, es verdad que tenemos tanto que abordar y tanto que contar, que a veces la simpleza de cómo se aguanta esto, o a qué reto se enfrentó un constructor en un siglo XIV, con qué materiales pudo hacer cubrir una casa, levantar una pared, algo que aguanta 500 años, 600, 700. O sea, al final ese reto, ese conocimiento o esa atención no siempre se presta. Y creo que es esencial en el patrimonio cultural abundar en estos dos aspectos, ¿no? Buscar lo desconocido, por supuesto lo obvio hay que cuidarlo y conocerlo y estudiarlo y mejorarlo, pero luego hay un patrimonio que no se nos escapa y es el más frágil de todos ellos, también hay que tenerlo en cuenta. Y luego atender a esa materialidad de la arquitectura histórica. Y yo creo que con esta apreciación, luego no sé si haremos alguna pregunta o algún debatillo, creo que Aníbal puedes contarnos el contenido de tu libro. Gracias. Ya lo encendí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir y muchas gracias por la presentación que habéis hecho, Asun, José Luis y Román. La verdad es que ha estado muy bien y tú, Román, en el caso concreto, pues has citado cosas que son muy interesantes. Hablas del patrimonio invisible y es cierto. Patrimonio invisible. ¿Cuántas veces he pasado yo por delante de la casa gótica de mi pueblo y no me daba cuenta que era una casa gótica? Y estaba al lado de donde yo vivía, era prácticamente a 200 metros, hasta que, recapacitando con el tiempo, digo, coño, pues esto es una casa gótica. Esto tiene que ser una cosa que es interesante. Y eso es lo que te mueve luego a hacer otras cosas, pero efectivamente es patrimonio invisible. De hecho, es curioso, pero en los planes generales de ordenación urbana, cuando se hace el catálogo de patrimonio, hay elementos que los dan la protección ambiental. La protección ambiental es como si fuera el telón de fondo de la representación de la obra. Eso es la protección ambiental. Es decir, mantener la fachada y que quede muy bonito. Pero nuestro patrimonio no es eso. Bueno, luego hablaré sobre ese tema un poco por encima. Tampoco voy a ser muy pesado, ¿eh? Ya les advierto que va a ser corta la presentación. Y además no voy a hacer un spoiler del libro porque no me conviene. Bien, la vivienda medieval, existe muy poca representación gráfica de ella, prácticamente hay casos contados. En el códice albeldense o vigiliano, que se escribe, yo creo que es hacia el siglo X, 9, 10, una cosa así, hay unos dibujos de una vivienda medieval que, como ven, tiene una puerta, unas ventanas, tiene una cubierta a dos aguas, tiene aquí un añadido, como si fuera algo que está añadido a la vivienda. Es esta, otra vez, se repite en el mismo códice, se repite, y es que no existen más. Hay otra que está un poco más clara, la imagen, pero es lo mismo. Se reduce a un volumen con una cubierta a dos aguas
que eso es una cosa interesante. La cubierta que vierte aguas a la fachada principal y a la trasera, que se accede, el acceso a la vivienda es por la fachada principal, por donde está la cubierta, vierte aguas, y que luego tiene dos ventanas que no se aprecia, yo creo que son del primer piso, pero no estoy seguro si es primer piso o es planta baja. Pero es posible que sea primer piso, lo que contradice un poco esta tipología de viviendas que suelen ser de una sola planta. Suele ser de una sola planta por lo que se conocía, pero resulta que veremos que las hay de dos plantas y de tres. Bien, esta es una vivienda medieval, vamos a llamarla muy similar a lo que hemos visto, que está en Villascusa de Campoo, al lado de Reynosa, en la que podemos ver una ventana gótica geminada, una puerta gótica y luego un boquerón que le han hecho ahí, que es el boquerón que es reciente, moderno, se ve que es moderno para el acceso al pajar. Como ven, este tipo de forma encaja perfectamente con lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que esta es una realidad, es una foto real y el otro era un dibujo de una persona que lo estaba iluminando, ¿no? Esta era la situación inicial de esa casa y yo le saqué la foto de casualidad a esta casa así, como estaba, y luego la casa quedó así porque el dueño la arregló. El dueño le quitó lo que le habían hecho de accesorio y dejó la vivienda. O sea, fue una persona que trató el patrimonio con delicadeza y lo hizo muy bien. Restauró lo que debía de restaurar. Porque inicialmente la vivienda era esto, la casa estaba ahí metida, aquí. Y yo tengo unas fotos que la verdad es que las he perdido, de la puerta, de la ventana, etcétera, pero metidas ahí, escondidas. Por eso digo que lo del patrimonio invisible, como ha dicho Román, me parece, pero que muy acertado. De hecho, esta foto está hecha en el año 99, es decir, hace 20 y tantos años. ¿Vale? Bueno, la vivienda medieval, hay una especie como de litigio, yo creo que era de piedra. Hay gente que dice que era de madera y dicen que sí, que era de madera porque se han encontrado restos de quemados, etc. Yo traigo aquí un ejemplo que es un despoblado que existe en el Monte Cildá, en la Peña Maya, perdón, Monte Cildá, la Peña Maya de Palencia, que fue un poblado de la Edad del Hierro, después se repobló y los restos de una vivienda bajo medieval, es decir, debe de ser como del siglo X, XI, una cosa así, que más o menos encaja con el tipo de fecha, es un poco anterior a las viviendas que yo trato. Son plantas de viviendas orientadas hacia el sur. El sur estaría aquí abajo, el norte. Yo cogí unas plantas de las viviendas que yo estaba estudiando, las dibujé en rojo y las pegué encima. Y la verdad es que encajan bastante bien. No quiere decir que encajen perfectamente, pero sí que encajan bastante bien. Es decir, que es muy posible que fueran una tipología muy similar. En estas viviendas, como veremos luego, son unas viviendas en las que se coexistía las personas y los animales. Es decir, que lo que estamos viendo aquí no son casas unifamiliares, no, son viviendas donde estaba una familia con su ganado. Bueno, cuando se estudia una obra de arquitectura, lo que se hace en general se estudian las tipologías. Las tipologías, los arquitectos llamamos tipologías a los tipos de casas. Lo que pasa es que le damos el nombre de tipología y lo entendemos. Casas en ladera es una tipología, casas de 3 alturas es una tipología, chalés es una tipología, pareados es otra tipología, en fin, hay muchos tipos de casas. Entonces, las tipologías de las viviendas, de estas viviendas que yo he estudiado, pues también tienen varios tipos. Yo al principio pensé que solo había una tipología y luego descubrí que estaba equivocado y que hay más de una tipología. Luego les enseñaré las tipologías que yo he encontrado y que creo que
son merecedoras de atención. Cuando se estudia la tipología, pues se estudia una cubierta, se estudia la planta, la superficie, se estudia si tiene chimenea o no tiene, se estudia las alturas, si es de una baja más bajo cubierta, si es baja más una, etcétera, el uso para el que se usa esa construcción, qué materiales se utilizan, qué tipo de estructura han usado para construirla, qué tipos de cierre utilizan en la construcción, los huecos como son, si son grandes, si son pequeños, si hay muchos, si hay pocos, y luego, en este caso concreto, la huerta o antuzano, que así lo llama Carmen Díaz Herrera en su magnífico trabajo sobre la Cantabria medieval, el antuzano, que es la huerta de la que se abastecía esa familia que vivía ahí, que luego veremos algún ejemplo. Bien, el origen de la vivienda, el volumen era muy sencillo, era un prisma recto, no era, aquí no está muy bien dibujado porque es más largo de fondo que de fachada. El frente, que es este, suelen ser 10 metros aproximadamente, y el fondo, que es la profundidad, suelen ser 15 metros. En este caso, se me fue la mano y lo hice un dibujo de volumen, sencillamente, para indicar el tipo de cubierta que se usaba, los huecos, la puerta, etc. Y la planta, que es la que está debajo, que si nos damos cuenta, está dividida en dos partes. En estas viviendas, el 50% era de vivienda para personas y el otro 50% era residencia para animales. Aquí traigo a colación una tipología que aparece en Castrudiales, que es esta de aquí, que es una vivienda que tiene baja más 2. Planta baja, luego tiene una planta y otra planta, y posiblemente tenga un bajo cubierta. Este tipo de edificación se repite en la costa del sur de Europa, tanto en Francia como en España. Pero aquí me parece que se han saltado. Sí. Vale. Continuamos con la vivienda como se entiende el estudio de la tipología de la vivienda, porque esa diapositiva yo creo que se ha colado. En la vivienda medieval que estoy estudiando, como se puede comprender en este dibujo, se ve que la cuadra y la habitación está prácticamente repartida al 50%. Lo mismo pasa aquí, la cuadra y la habitación. Este es el soportal. Les advierto que estas viviendas, en este caso concreto, están modificadas. Es decir, la vivienda original no tenía soportal. La vivienda original era solamente esto de aquí atrás y esto de aquí atrás. Esto es un añadido que tiene. Eso es un añadido y en el libro lo explico y lo constato cómo se realizaba y por qué estoy seguro que es un añadido, que lo han hecho en la mayoría de las viviendas medievales. En la mayoría de las viviendas medievales esta evolución se ha producido. Bueno, los materiales que utilizan para la construcción, pues la piedra, el barro, la madera y el vegetal. Aquí no tenemos vegetal porque ya se instauró la teja como elemento de cubrición, pero originariamente era de paja, vamos, no sé, de una paja que se cultivaría en las praderías, en las huertas de las zonas, ¿no? Aquí se ve cómo es el bergamazo, que es esto. Que es este tejido que se produce aquí. Este también. Es un entrevarado de avellano que luego le recubren con barro. Esta casa está en Mogrovejo y esta es un ejemplo de una arquitectura que ha debido de perdurar
a lo largo del tiempo porque no tiene en la parte superior nada más que este tipo de cierre. Es decir, tanto en las fachadas principales como en los hastiales, que son las fachadas estas, que aquí lo veis, esto es todo de bergamazo. Es decir, construían la parte de abajo de piedra, levantaban un entramado y en ese entramado lo cerraban con bergamazo. Vitruvio, ya en el siglo I, Vitruvio es un arquitecto romano, y en el siglo I ya dice que en la Galia, en la provincia de la Galia, que los romanos conquistan, se construía así. Dice que utilizan el entramado de madera y que lo utilizan con un entrevarado o lo utilizan con barro o con piedras. Y eso es lo que se está repitiendo constantemente. De hecho, hay muchísimas casas que llegan hasta nosotros y que se han hecho recientemente, que han utilizado esas técnicas constructivas, que han copiado y que han ido conociendo a medida que se ha ido transmitiendo eso de generación en generación. Esta es una forma de enganchar la viga que aquí tenía un poco de telas de araña, no sé muy bien, pero aquí está el pilar que abraza a la viga como si fuera una horca, la coge. Esto es una estructura que no se da nada más que en estas viviendas. Con posterioridad, esta estructura se ha dejado de usar y se utiliza un tipo de estructura mucho más vulgar. La estructura que se da en estas viviendas medievales es algo fantástico, fenomenalmente hecho y que no se ha vuelto a utilizar nunca. Bueno, esto es una casa de Mazcuerras en la que estuve con Alberto precisamente y, como ven, el tipo de estructura llega hasta las paredes, hasta las fachadas, hasta los muros de cierre llega la estructura. Ahora estamos acostumbrados a coger una viga como esta, y en vez de apoyarla en un pilar, la metemos en el muro directamente. Es decir, que si nosotros queremos hacer cualquier casa en cualquier pueblo y se lo damos a un contratista del lugar, ese contratista va a coger la viga y la va a meter en el muro. No va a hacer una estructura que soporte a la viga. Y de esta manera, ¿qué pasa? Pues que el muro queda exento y vamos, si está bien hecho, puede durar eternamente. Queda más o menos así, como en ese dibujo. Ahí se ve cómo quedan las vigas apoyadas en los distintos pilares y se utiliza un elemento muy curioso que es el jabalcón. El jabalcón es este esquinero que hace aquí, que lo que hace es que disminuye la luz de la viga para que no flexe. Se produce menos flexión. Esto es lo que llaman el cuadro. Esto se da en las viviendas medievales. Es una estructura exenta, totalmente autónoma, que no depende de los muros para nada. Se le colocan unos virotillos, sobre esos virotillos se le ponen las jácenas, la cumbrera, las tercias, etc. Y con los cabios y se cierra la cubierta. Y eso luego se puede hacer el cierre después o antes. Generalmente pienso que se haría antes, pero es indiferente. Es totalmente autónomo. Esta sería la estructura de una vivienda de estas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, al haber reformas, esas estructuras han variado. Se han ido modificando, se han tirado, se han suprimido, etc. Y ahora vamos a ver los cierres. ¿Qué tipos de cierres se utilizan en estas? Esto es un entramado de madera con piedra, del que ya os he comentado que hablaba Vitruvio de él, de Bárcena Mayor. Este no es medieval, o sí, no lo sé. Desde luego, la tradición de su construcción sí que es una tradición medieval. Es decir, esto no se ha inventado en el siglo XVII. Aquí tenemos el cierre del que hemos hablado antes, del bergamazo, en un muro, en una casa que está en Carmona, una vivienda de Carmona. Esta tampoco es medieval. Seguramente esta vivienda es del siglo XVIII, siglo XVII. Pero el que lo hizo había recibido esa formación de alguien que sabía cómo se hacía porque lo había aprendido de sus anteriores, de sus ancestros. Esta es una casa en Correpoco.
tiene el entramado, pero está cerrado con madera. Aquí les traigo distintas formas de cerrar el entramado. Los entramados se pueden cerrar con bergamazo, se puede cerrar con madera, se puede cerrar con piedra, con ladrillo, como es este caso, que esto, claro, es más moderno. El ladrillo en aquella época pues, era más desconocido y más caro. O completamente con madera, como pasa en Cabuérniga, en Bárcena Mayor. Tipos de huecos. Hay muchísimos tipos de huecos. Los huecos suelen ser pequeños y poco abundantes. Por lo general, 1, 2 y no más por vivienda. Y son muy pequeños. Son de arco apuntado, de arco de medio punto, son de ventana geminada, conopial. Esta es la única casa que yo he visto medieval en la que tiene un escudo, que está en un pueblo que se llama Cervatos, al lado de Reynosa. También hay un arco conopial aquí. Esta es una vivienda que yo creo que es la vivienda del Valle de la Edesa, que estaba en Quijano, que la tiraron. Y me queda el Antuzano, el huerto. El huerto de la... Aquí tenemos un corral que ha permanecido como tal la extensión desde, vete a saber el tiempo que ensilió, y en el que había unas viviendas medievales, que son estas viviendas que están aquí dentro. Aquí dentro hay 3 viviendas medievales. Hay una que está metida aquí, por este agujero se entra ahí, a una, y aquí delante hay 2 y otra tercera está aquí, que no las vamos a ver pero sí que voy a enseñarles más o menos cómo eran. Estas son las 2 que están en el patio, luego aquí a la izquierda hay una y luego a la derecha hay otra. En este corral era donde tenían los animales, que tendrían de gallinas, etcétera, pocos seguramente, y es en donde deberían de tener la huerta, los elementos, los aperos, etcétera. Luego, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que hay más tipologías que estas que he visto de una sola planta. Hay más tipologías. Hay una tipología que me ha llamado mucho la atención, que es esta que hemos visto antes, que les digo que es la fotografía que se coló. Estas casas son de Compostela, de Santiago de Compostela y de Villaviciosa. Y son exactamente iguales que las viviendas de Castrurdiales que les he enseñado antes. Que las viviendas que tenemos en Castrurdiales y en Laredo, que en Laredo hay otra. Es curioso porque esta vivienda, si se dan cuenta, tiene estos, le llaman cortavientos, machones, abanques, no corresponden con la fachada, es decir, la fachada es posterior. La fachada está retranqueada, porque debería de ser así. Estas ménsulas deberían de apoyar y resguardar una salida, un saledizo, como este, y como este en el segundo piso, que no está. Pero, sin embargo, tienen unas ventanas góticas. Luego significa que se hizo después, durante el gótico. Esta fachada está rehabilitada en el gótico. Luego significa que el original debía ser bastante más antiguo. Para rehabilitar una fachada, pues tienen que pasar una serie de años. No se hace de un año para otro. Bueno, esto es lo que yo me refería de Castrurdiales, que son estas viviendas, que son una maravilla y que yo creo que no están muy valoradas en nuestro patrimonio, prácticamente son desconocidas. Merece la pena pasearse por allí, además que es una zona de vinos en la que se puede alternar estupendamente y tomarse un aperitivo fenomenal. Y esta otra es la Casa de las Palancas de Laredo, que desgraciadamente ya no existe. Solamente existe la fachada. Las palancas y la parte de arriba ya no existe, eso desapareció. Por eso es de ahí nuestro patrimonio invisible. Aquí vemos las ménsulas, estas ménsulas,
Estas ménsulas son de cuarto de bocel, que ya son ménsulas anteriores a las del Renacimiento. Una forma de identificar cuando estamos en el Renacimiento, bueno, aquí hay gente que sabe más que yo de eso, pero bueno, una forma de identificar cuando estamos en el Renacimiento o cuando estamos antes del Renacimiento es observando estas ménsulas, que si son de lo que se llama, de lo que vulgarmente se conoce como pecho paloma, pues esas son del Renacimiento. Y estas de cuarto de bocel son anteriores. Bien, esa es una tipología que quería dejar la constancia de ella. Y esta es otra tipología, que son unas viviendas que se dan de 2 alturas en Cantabria y que yo creo que están relacionadas con el cultivo de algún tipo de grano. Y digo por qué. Esa puerta que está ahí está levantada como a 1,5 metros, no llega a 2 metros del suelo, como para acceso directo desde la calle, como para poder acceder a ella metiendo elementos de consumo, grano, aperos, lo que sea. Y el frente de la casa es este. Es decir, la casa tiene un lateral, un hastial en el que tiene una puerta y un frente que cumple con los cánones de casa medieval. La cubierta a 2 aguas, aquí está el acceso que ahora veremos, y la trasera, y aquí está la fachada por la que, aquí lo vamos a ver ahora mejor. Este sería la puerta de acceso que estaba escondida, retranqueada, porque se le añadió. Todo el resto de la vivienda se ha añadido, y esta sería la vivienda dibujada. Aquí se ve cómo está la trasera, el frente, la fachada principal y el lateral. El lateral sería el acceso. Este sería el acceso principal. Este sería el acceso vamos a llamarlo, al pajar. Y esta es la parte posterior. La vivienda originariamente sería esto de aquí. Bueno, pues de este tipo de viviendas he encontrado varias. No una ni dos, sino más de 2. Lo que pasa es que las he ido descubriendo a medida que me he dado cuenta de lo que eran. Esta es otra, que coincide exactamente. Lo que pasa es que la puerta no se la puede ver porque debe de estar en algún sitio oculta, o la han cambiado. Pero esta es otra vivienda. Esta es otra, que también tiene en el hastial una entrada. Esta tipología no las he estudiado en el libro. Esto se lo estoy diciendo a ustedes ahora sin haberlo plasmado en el libro. Esta es otra que está en Saro, de Carriedo. Aquí tenemos la puerta y si somos capaces de verlo, aquí detrás, en esta pared que hay aquí detrás, queda la otra puerta. A ver si somos capaces de verlo. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta de aquí? La puerta principal, la de acceso, aquí se ve un poco el conjunto, es difícil de fotografiar. Aquí está la puerta de acceso y aquí está la puerta de... Es decir, esta pared sería la de la vivienda y no habría nada en el lado de allá. En ese lado no habría vivienda. Y se sigue cumpliendo el tipo de vivienda con una puerta en un hastial y una puerta principal en la fachada principal. Esta es otra que está en Bolaiz, que tiene que tener por aquí el acceso, que fíjense si hará tiempo que hice esta fotografía que ni se me ocurrió acercarme a hacer la puerta de adelante. Sin embargo, tengo que volver allí un día y hacerlo. Bueno, y esta es una fotografía de una vivienda que está en Castrillo de Laya, también una vivienda medieval muy transformada, que esta ya no existe, esto de aquí ya no existe. Eso se ha caído, se ha ido perdiendo. ¿Qué es esta? Ahora lo que queda es esto. Es decir, esa casa que he señalado yo que no existe, es esto de aquí. Aquí existía una casa con su entramado, tal. Pero este también es un barrio medieval, un barrio gótico. Y bueno, nada más que agradecerle la atención y
decirles que este tipo de documento es un documento que trata de constatar un patrimonio y que no trata de ir más allá de cómo se hizo, en qué momento se hizo y que si se puede conservar, pues he aportado mi pequeño grano de arena, nada más. Muchas gracias. ¿Eh? No. Vale. Bueno, una de las cosas que se me ha pasado es agradecerle a José Luis el esfuerzo que ha hecho como editor del libro, que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, que él sabe lo que cuesta hacer esto. Bueno, pues gracias, Aníbal, por tus palabras, que sirven de estímulo para seguir adelante, y también decir que del libro, para llevarlo a cabo, así hemos tenido una pequeña contribución de la Consejería de Cultura, que antes se me pasó mencionar. Y ahora, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, el autor, estoy seguro que está... Sí. Bueno, buenas tardes. Aníbal, yo siempre me repito, siempre que te oigo en las charlas, siempre te digo lo mismo. Muchísimas gracias por tu aportación a dar a conocer estas viviendas invisibles, que ha sido un término muy, muy acertado, muy bonito. Y en este caso hay que ampliarlo a José Luis, porque es el esfuerzo que hace con este tipo de publicaciones, ¿no? Y siempre te pregunto lo mismo, pero ¿qué nos pasa? Que es este patrimonio tan rico, tan histórico, tan maravilloso, no le hacemos ni caso. Nos quedamos como a papanatas viendo los palacios, las casonas y demás, pero la vida ha estado aquí en estas casas. Y siempre te digo lo mismo, ya sé la respuesta, pero debiéramos de tener una reflexión sobre todo este tipo de pensamientos, las hacemos invisibles. Siempre te digo lo mismo, ya lo sé, Vale, pero muchas yo gracias. te agradezco la pregunta, luego le voy a pasar el testigo a Román, que me imagino que tendrá también algo que decir. Te agradezco esa pregunta y es una cosa que he dejado en el tintero. La he dejado adrede porque tampoco tenía mucho sentido, en el libro yo no hablo de ello. ¿Qué se hace con estas casas? ¿Qué se puede hacer con estas casas? ¿Estas casas se pueden amoldar a nuestra vida? No, no se pueden amoldar a nuestra vida. Estas casas hay que modificarlas. Yo me acuerdo que estaba midiendo una, precisamente la de mi pueblo, que le conocía a Santiago, el dueño, y fui allí, estaba allí con la mujer, y estaba midiendo, y en la cocina tenían un ventano así. Así. Y estaba midiendo y tal, y entonces le dijo, oye, Santiago, joder, esta ventana tenemos que hacerla más grande, no me fastidies, yo aquí no veo nada, decía. Tenía toda la razón del mundo. ¿Qué le pones? ¿Un velús? No, porque encima tiene el pajar. Le pones un fluorescente y está toda la vida con luz artificial. Sí, es que es muy complicado. Luego los suelos no dan la altura que cumple habitabilidad. En fin, es un tema muy delicado, es muy difícil. Esas casas pueden servir, yo estoy resignado a que terminarán desapareciendo. Pueden servir, y no he traído aquí, y en el libro sí, cómo se han utilizado en nuevas viviendas, que están dentro de la vivienda, la casa. Y entonces la puerta gótica la usan como un elemento decorativo. La llenan de flores y de tiestos y de tal, no sé qué. Y entras en la casa y te encuentras una puerta gótica preciosa en el salón. Bueno, pues no está mal. Hay un bar en Mazcuerras que la puerta gótica está en el bar. En Casar. No, y otra en Mazcuerras. Que estuve el otro día allí comiendo con unos y, joder, digo, coño, en Mazcuerras hay una casa gótica dentro del bar, del único bar que hay en Mazcuerras. Digo, en Herrera, perdona, Herrera de Ibio, en Herrera.
Al final, estas edificaciones que hemos visto, ya vemos que desde el principio evolucionan a cubrir el espacio que tienen de frente. Es decir, la vivienda humana es evolutiva y adaptamos todos. Y ustedes seguramente, o vosotros, los que nos conozcamos, habéis cambiado en vuestra casa cosas, puertas de sitio, habéis abierto un hueco, habéis ampliado, habéis dividido. O sea, y eso es algo natural y forma parte del valor de las casas. El conocer esos procesos además crea nuevas tipologías, porque la vivienda medieval con avanzado es una tipología en sí también y muy extendida, y quizá es la que es más reconocible. Claro, es la más fácil de reconocer esa evolución. Y luego, por otra parte, ese patrimonio menor, y creo que apuntabas algo muy interesante, es el que permite entender el patrimonio es uno. Entonces, el patrimonio se compone de todos los elementos que hacen que eso tenga interés. Si no, lo que tenemos son elementos fuera de contexto o elementos de centro de rotonda, por ejemplo. Es decir, algo fuera de contexto. El contexto a veces ha cambiado tanto que hoy en día no es el mismo del momento en el que se construyó. Eso va a ser siempre así, pero puede tener una coherencia en la evolución urbana o en la del lugar en el que ha estado. Pero ese contexto es importante, como lo es el camino, como es el cierre de finca, como es la trama de los cierres de finca, como es todo, como es como lo usamos. Lo difícil es ese compromiso entre qué hacemos hoy con todo esto que tenemos como herencia. Que a mí me gusta mucho la palabra herencia más que la de patrimonio a veces, ¿no? Porque la herencia es algo eterno, el patrimonio te lo puedes gastar. Muy fácil. La herencia igual también, pero bueno, yo los distingo un poco en mi forma de verlo. Y creo que hay que atenderlo muchísimo más. Pero hay que pensar también que incluso el gran patrimonio no está muy cuidado, ni está tan conocido. Es decir, que los retos son infinitos y tenemos la ventaja, y a veces esa ventaja es una frustración, de contar con grandísimo patrimonio en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, y de no contar o de no disponer de medios suficientes para hacer esto. Porque hay que dedicarle muchos medios humanos. O sea, esto es este trabajo que ha podido realizar, como dije en la presentación, Aníbal, un poco quijotada, un poco caballero solitario, requiere de mucho esfuerzo. Estos son muchísimos años de trabajo y de observación y de reobservación, porque cuando descubres algo te das cuenta de que tienes que volver por 4 valles porque no te has fijado si tenían aquello que acabas de descubrir. O sea, el conocimiento es continuo y esos medios ahora mismo pues no contamos con ellos. Entonces, es muy posible que casi todas estas edificaciones desaparezcan. Algunas de estas igual ya no están. Igual cuando vayas a Soba, has dicho que tienes que volver a la de Soba. Sí. Entonces no sé si la de Soba va a estar o no, esa que decías que tenías que volver, o estará como la viste hace 20 años, pero es complicado. Sí, pero es un reto al que tenemos que enfrentarnos, porque en el fondo es la herencia que estamos preparando. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, primero darte la enhorabuena porque haces una labor, como dice él, muy, muy trabajosa y bueno, o sea que en ese sentido. Pero ¿tú has visto alguna diferencia? Por ejemplo, he visto que hay muy pocas casas en la costa, hay muchas más en el interior. ¿Es por la época de...? Yo creo que sí, que hay muy pocas casas en la costa por la diferencia de uso. Porque en la costa debía estar más orientada a temas de tipo industrial, de pesca, cosas de esas, y en el interior debía estar más orientada a temas de ganadería y también cultivos. Y en la costa eso, por la razón que sea, además es que las de la costa suelen ser más urbanas, aunque también las hay muy urbanas en el medio rural, pero en la costa predomina la vivienda medieval urbana, adosada, formando calles. De medieval, vivienda medieval, ¿de qué época o es tan amplio esto? Sí. ¿Por dónde? A ver, yo no me quiero, en ese jardín no me quiero meter de qué siglo estoy hablando. Pero te voy a explicar por qué la llamo medieval. En Cantabria existe una arquitectura montañesa, que es una arquitectura que es producto de cuando nuestros canteros salen a trabajar, los canteros de Cantabria salen a trabajar en el Renacimiento y vuelven con los aprendidos, con el oficio aprendido, y construyen casas montañesas. Todas esas casas tienen elementos renacentistas. La ménsula que os he comentado, esa de cuarto de Bocel, no la hacen ya. Ellos hacen ménsulas de pecho de paloma
en todas las viviendas, en todos los edificios. Bien, eso marca un antes y un después. La arquitectura montañesa no es una arquitectura medieval. Sin embargo, antes de esa arquitectura sí que había otra arquitectura, que es esta. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba esa arquitectura? Pues no lo sé. Termina cuando empieza la otra y empieza, vete a saber cuándo. No lo sé. Yo le meto en los, pero no me gusta decir cifras, yo le coloco en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, ahí. ¿Vale? Pero también hay que tener en cuenta que en España ocurre un fenómeno debido al tema del tipo de reinado que existía. Existían los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, etcétera, como muy cerrado. El Renacimiento llega muy tarde. El gótico permanece mucho tiempo. De hecho, el cardenal Cisneros hace el primer edificio renacentista, le hace en Valladolid y es claramente gótico, el Palacio de Santa Cruz. Luego, entonces, ¿sabes? Es muy difícil decir cuál es gótico, por qué. Ahora, desde luego, es de tradición gótica. Eso sí, es de tradición gótica. Es un buen ejemplo el de usar el gótico para explicar esto, porque en el fondo hay que pensar, como decía antes, los edificios tienen el reto de construirse. Y el reto es, quiero un espacio en el que pueda cobijarme, en el que no entre el agua y en el que resuelva unas necesidades. Cuando tú aprendes a cubrir grandes espacios, Claro. por ejemplo, y hablo de algo tan reconocible para todos los que estamos aquí como una iglesia gótica, por ejemplo, cuando uno adivina ya y digo adivina porque es una adivinación en un momento dado, aprende a hacer esa arquitectura gótica, las personas que la aprenden a hacer la van haciendo y la van enseñando a sus aprendices. Y en Europa, las últimas iglesias góticas documentadas, que cubren espacios con sistema gótico, aunque luego sus fachadas ya no lo sean, pero el uso de la bóveda gótica, la bóveda de tercelete, de crucería, hasta finales del 18, en ciertas regiones de Francia y en el norte de España, País Vasco y Cantabria en particular, se sigue empleando. Y no estamos ya hablando ya del neogótico, que se redescubre en el 19 como un estilo regenerado y recuperado y demás. El neogótico es una cosa, pero la tradición gótica, la tradición de un sistema constructivo permanece, porque se ha conocido que es estable, que sabes hacerlo, que no se cae, que es fundamental en la arquitectura. Y eso permanece muchísimo tiempo y a veces yo pongo las cosas no desaparecen de golpe y porrazo. ¿Cuándo acaba el Renacimiento? ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Pues ni siquiera para el comienzo ya hay dos fechas barajándose, Constantinopla o descubrimiento. Bueno, ya podemos tener debate con pocos años. Pero ¿cuándo acaban? ¿Cuánto hace que no han visto ustedes un afilador? Pues a lo mejor no han visto ninguno en meses, pero mañana igual aparece uno. Y es algo tan medieval o tan ancestral o tan tradicional. Es decir, las cosas permanecen mucho más que lo que una necesidad cartesiana que tenemos de organizar el tiempo y los momentos establece. Entonces hay que aprender también que, aprovecho con otra cosa, hablamos de materiales históricos y tradición histórica, yo siempre hablo de que los materiales que se emplean hoy son contemporáneos, ya sean madera, ya sean piedra, ya sean nudos de madera sin clavos. O sea, todos los materiales que se emplean hoy se emplean y son contemporáneos. Luego ya como los utilicemos es otra cosa. Y hemos añadido materiales a nuestra cartera de elementos, ¿no? de construcción. Pero son dos temas muy interesantes también estos. Muy buenas preguntas, me han parecido. Te quiero preguntar por otra característica que es la curiosidad de la habitación, perdón, de la habitación del peregrino, que siempre hemos especulado sobre el origen de ello y nunca hemos sabido el porqué exactamente. Saber si ya tienes una idea concreta de que en el pueblo se llama la habitación de afuera o la habitación del peregrino. Sí. Pues mira, yo te soy sincero y te digo que no lo sé. Pero tengo mis teorías, pero vamos a ver, y vuelvo otra vez a la casa de Alceda. La casa de Alceda, la casa gótica de Alceda, la habitación del peregrino está comunicada mediante una puerta con la habitación, con la casa, con la vivienda, el añadido, ¿vale? Tiene una comunicación. Tiene 1,50 m de alto y 50 centímetros de ancho. Es decir, es una puerta así. ¿Para qué se usaba esa habitación? Pues chicos, no lo sé. Que metían algún animal y que no querían que entrara, metían una vaca y no querían que pasara a la casa. A lo mejor era eso. O que no querían que entrara una persona y que se tenía que agachar porque si dormía allí por la razón que sea para tener la casa protegida, pues a lo mejor también.
Yo la habitación del peregrino, que le llaman así, siempre he pensado que en los pueblos había un trasiego de personas que no tenían dónde quedarse. No había fondas. Y entonces, si iban a cortar leña al monte unos leñadores, si iban unos albañiles a reparar unas viviendas, si lo que fuera, a hacer un camino, lo que sea, en esas habitaciones era donde se podían quedar, que no era dentro de la casa. Y puede ser que sea eso uno de los... Porque no todos eran peregrinos, evidentemente, los que pasaban por allí. Alguna vez hemos hablado de esto también Sí. nosotros y en el fondo yo lo he visto como una evolución doble, esa habitación, ¿no? Por un lado tenemos la casa medieval que hace un voladizo y a veces las palabras que emplean las personas para definir las cosas son muy claras. La habitación de afuera es la habitación de afuera, es que no está dentro. Es como algo que se ha construido. Entonces yo lo he visto como una evolución primero de algo que sucede fuera y que se convierte del peregrino cuando empiezan las peregrinaciones a desarrollarse o esos auges comerciales, esos auges de caminos que pueden habilitarse ciertas estancias que podrían ser para visitantes o no en algún momento dado. Pero bueno, tendréis que leer el libro para ver alguna cosa más, eso también está claro. Que de algo habla. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, nos ha enseñado una estructura, ¿qué cimentación tenía esa estructura? Sí, esa que hablaba usted de pilares y vigas de madera. Sí, pilares y vigas de madera. Claro. No tenía cimentación, estaba colocada sobre pirámides truncadas de piedra, como se ponen los postes actualmente. El problema que tiene la madera es que no puede tocar el suelo porque está en contacto con el suelo, se humedece y pierde resistencia. No es que se pudra ni nada, pero sí pierde resistencia. Entonces lo que hacían es que la levantaban en el aire, la ponían una piedra para que no se mojara y la piedra tenía forma troncopiramidal para que el agua resbalara. Pero no tenían cimentación. Estaban colocadas y los muros, como no hacían soporte, tampoco tenían cimentación. Yo estoy haciendo ahora rehabilitaciones y bajamos para poner el suelo. Yo estoy haciendo rehabilitaciones de vivienda rural y para hacer el suelo, levantarle el suelo, poner un forjado sanitario, bajamos 30 centímetros y vemos que descalzamos el muro. Yo, en general, más que decir que no tiene... Yo creo que todas las casas tienen cimentación. Lo que pasa es que tienen una cimentación muy superficial. Claro. O sea, la cimentación es el apoyo de la casa. Sí, y es muy somero. Lo que sí, mejor considerar que todas tienen, ¿no? En principio, aunque sean de una... Yo lo veo más en ese... Tienes una cimentación muy superficial. Apoyas directamente en el terreno y muy cerca de la superficie. En general, en este tipo de casas. Pero es el muro prácticamente. Sí, es el muro que se entierra un poquito más. Pero vamos, la resistencia es muy potente. ¿Y los muros, la fachada y los hastiales de qué espesor era? De 50 centímetros. Aproximadamente 50 centímetros. No son grandes muros. Si no soportan peso. Si el peso le soporta prácticamente la estructura. Los muros son muros de cierre nada más. Lo que pasa es que ahora, cuando se hace una rehabilitación y se utiliza uno de esos muros para colocar una viga y meterla por ahí, lo que se hace es que se la llaguea entera y se le recoge para que el muro quede apelmazado y quede bien cogido y que no haya problemas. Pero originalmente no tenían esa misión. Bueno. Yo creo, sí. Gracias. Esos muros, bueno, como tú dices, no se empotra la viga por razones de resistencia. Quizá es debido a que no había un mortero que agarrase. ¿Qué tipo de agarre se utiliza en esos muros? Arcilla. Arcilla pura y dura. Arcilla. Sí, arcilla mezclada a veces con un poco de arena, un poco de paja, arcilla. Sí, fundamentalmente arcilla, barro, vamos. Y también hay que pensar en lo que decíamos antes del conocimiento constructivo de las bóvedas góticas. Hay un conocimiento constructivo de la estructura de madera, porque tampoco todo lo que se hacía era de piedra. Claro. Incluso estas casas que son sencillas y las llamamos llanas, pero había que tener un caudal para poderse pagar esa sillería para hacer esos arcos. O sea, no son casas de pobreza, pero el saber constructivo de la madera existía y posiblemente, como en otras tradiciones, la madera evoluciona hacia la piedra y tú sabes hacer estructuras de madera que se aguantan y aquello que era de cañizo o de adobe o de lo que fuera lo transformas en piedra y lo pones por fuera, como ponías
antes tus otros elementos, también puede ser una explicación de la propia evolución del sistema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizado esta presentación. Ahí a la entrada tienen ustedes libros si alguna persona quiere y el autor estará encantado de firmarles. Muchas gracias. Gracias.